Cuando un joven coreano se pone de novio o se casa antes de ir al servicio militar, sabe que hay una prueba de amor de la que no va a poder escapar. Es algo que en realidad la pareja lo sabe. Que va a llegar el día del servicio militar y van a quedar separados por 1 año y medio, en el mejor de los casos, y hasta 2 años. Sí pueden salir algunos días, pero esos meses separados y sin tanta comunicación puede ser de verdad eterno. En este video te voy a contar la historia de varias parejas de famosos coreanos que se enfrentaron a esta prueba y el que ganó es el amor. En coreano, a las mujeres que quedan esperando a sus hombres que fueron al servicio militar, se les dicen Komshin. Y es toda una categoría de estado civil, ¿eh? Se reúnen inclusive a veces entre ellas, comparten información. La cuestión es unirse para sortear este difícil momento. Una pareja que recientemente fue noticia es Kang Hyo-jin y Kevin Oh. Ellos se casaron en octubre de 2022 y hace poco, luego de un poco más de 1 año de estar casados, Kevin entró al servicio militar. Ella contó en un programa que los primeros días eran un mar de lágrimas porque obviamente lo extraña mucho, pero su amado le dejó una sorpresa. ¿Saben cuál fue? Todos los días a las 10 de la mañana le llega un mail de él. No, una dulzura. Dijo que unos días antes de ingresar al ejército se lo vio muy ocupado frente a la computadora. Ella no sabía lo que estaba haciendo y sí, aparece esta sorpresa. Kang Hyo-jin, de 43 años, es una reina de los K-dramas, con más de 20 años de trayectoria. Prácticamente casi todo lo que ella toca se convierte en oro. Tal vez la vieron en When the Camellia Blooms, The Producer, Master Son. Kevin, de 33 años, es cantante y compositor, ganador del reality Superstar K7 en 2015. Hola, soy Jenny. Gracias por estar acá acompañándome en este programa que es Jenny Channel y te quiero invitar a suscribirte en la campanita. Chen de EXO sorprendía a todo el mundo en enero de 2020 cuando dio la noticia del matrimonio civil con una mujer que no es del ambiente y que además estaban esperando un bebé. En abril de 2020 nacía su primera hija y en octubre entró al servicio militar. Luego, durante su alistamiento, otra dulce espera. Su esposa quedó nuevamente embarazada. En enero de 2022 nacía su segunda hija y él terminó el servicio militar en abril de 2022. Habrá ha sido muy difícil, ¿no? Estar separado de su esposa y de sus hijitas por este tiempo. Lo lindo es que ahora están los 4 juntos. Chen tiene 31 años y celebró la ceremonia de la boda en octubre de 2023. La leyenda coreana del patinaje sobre hielo, estamos hablando de Kim Yuna, de 33 años, se casó en octubre de 2022 con Ko Woo-rim, de 28 años, integrante del grupo Forestella. La verdad que protagonizaron una hermosa historia de amor y a poco más de 1 año de vivir en la luna de miel, Woo-rim entró al servicio militar. Se conocieron en un evento en 2018 y allí comenzó esta historia. Ahora Woo-rim está en el ejército y se espera que salga en mayo de 2025. Oh Hyun-kyung es una actriz de 37 años con casi 20 años de trayectoria. Resulta que en los dramas Miss Lee y The Second Husband, que fue en 2021-22, coincidió con el actor Cha So-won, de 32 años, y la cuestión es que la relación del set continuó por fuera del set de filmación y se convirtió en romance. En octubre de 2022, él entró al servicio militar y en junio de 2023 ella dio una gran noticia de que estaba embarazada del actor mientras él estaba en el ejército. ¡Wow!, ¿no? Y en octubre de 2023 nacía su hijo. Cha So-won está previsto que salga del ejército en mayo de 2024. Seguro que está contando los días para volver a estar junto a su mujer y a su hijito, ¿eh? Se dice que se viene boda después. A Oh Hyun-kyung la habrán visto en numerosos dramas, como por ejemplo Secret Man, Innocent Defender y en muchos programas de entretenimiento. Cha So-won debutó en Herederos y entre sus últimos dramas antes de enlistarse está Unintentional Love Story, Live or Die.
Un caso paradigmático de Hong Jin, el artista de K-pop Taeyang de Big Bang de 35 años con la actriz Bin Hyo-rin de 38 años. Realmente son una de las parejas más queridas del ambiente. En febrero de 2018 se casaron y apenas más o menos un mes después Taeyang se enlistó. Qué duro, ¿no? En plena luna de miel. Dice que encima justo él estuvo en una división militar en donde no era tan fácil obtener días libres, así que la actriz fue una Hong Jin súper aplicada que iba un montón de veces de visita. En noviembre de 2019 salió del enlistamiento y en noviembre de 2021 dio la bienvenida a su hijo. Ya cumplieron 5 años de casados, pero claro, estuvieron como 1 año y 7 meses separados por el servicio militar. Otra parejita de celebridades, ella también reina de los K-dramas, Park Shin-hye de 33 años con el actor Choi Tae-joon de 32. Ellos ya venían en una relación que había sido reconocida hasta que en agosto de 2019 él entra al servicio militar. O sea, se fue cuando estaban de novios y ella se convirtió en una novia Hong Jin. Terminó el enlistamiento en mayo de 2021. A 4 meses de salir, anunciaron que se iban a casar y que además Park Shin-hye estaba embarazada. En enero de 2022 se casaron y en mayo de 2022 nació su hijito. Una parejita internacional. Dindino, el rapero de 36 años, y su esposa, la modelo alemana Stefanie Mijova de 32 años. Bueno, ellos ya venían en algo desde 2014, luego se pusieron de novios y en 2017, siendo novios, él se fue al servicio militar. Entonces ella se quedó como la novia Hong Jin. Él salió del ejército en febrero de 2019, después comenzaron a vivir juntos y en agosto de 2022 se casaron. Es muy interesante que ella en su perfil de Instagram se describe como Ko Jin, que es la forma en que se llama a las mujeres que lograron esperar victoriosamente todo el tiempo del servicio militar. Son solo algunos de los casos y sin duda destacables, porque no es fácil estar casi 2 años separados de los seres queridos, pero el amor es más fuerte. A ver, ¿alguno de ustedes, chingos, les pasó que tuvieran que separarse momentáneamente de su amor por alguna circunstancia o tener un noviazgo a distancia? A ver cómo les fue. Gracias por estar y cuídate mucho que eres súper valioso o valiosa. Te quiero. 사랑해요. nos vemos en la próxima. 다시 만나요.